¿Qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por su presencia virtual en este programa Palabras al Viento. Estamos en el podcast de la plataforma literaria Cualoja al Viento. Yo soy Joaquín Maldonado y me acompañan mis queridos amigos Jorge Orozco y Héctor Valle. Y en este momento en los controles está el querido Vladimir Méndez, que también forma parte del colectivo Palabrarte. Y queremos extender un agradecimiento muy especial a la Biblioteca Blos del amigo Salvador Sánchez, que se encuentra en Fresnos 401, Colonia Reforma Agraria. Para mayor ubicación, está frente a la capilla de San Antonio de Padua. Muchísimas gracias, pues, Salvador, que está también por ahí atrás. Gracias por abrirnos este espacio para platicar un poco de literatura. Quizás nos recuerden porque este equipo que está aquí frente a ustedes, en algún momento grabamos La Quinta Rueda, un programa radiofónico producido por Radio Universidad de Oaxaca hace pues, algunos ayeres, ¿no? Bastantes ayeres. Bastantes. Y bueno, como colectivo, también publicamos la Gaceta Palabrarte. Si no tengo mal el dato, fueron 27 números que se publicaron en aquellos ayeres, pero también publicamos 2 libros, 2 poemarios, Estampas para una caja de cerillos y 3 escenarios para observar un panal en el 2016, gracias al estímulo de la Secretaría de las Culturas y Artes, en la colección Parajes. Hemos también tallereamos nuestros textos en la Casa de la Cultura, que fue precisamente donde nació este taller, y ofrecimos talleres de fomento a la lectura en escuelas, en universidades, en espacios como este, bibliotecas. Y bueno, como los hombres que dispersó la danza de Andrés Enestrosa, nosotros nos dispersamos, cada quien por su lado, cada quien hizo pues de su profesión un papalote, y ahora estamos viéndonos de vez en cuando en este esfuerzo, en esta nueva plataforma creada por Vladimir Méndez, pero siempre cerca de las letras y del quehacer literario, ¿no? Hoy, a partir de estas propuestas de algunos compañeros del colectivo, volvemos a juntarnos un poco más maduros, otros traqueteados, ¿no? Bueno, esto según como se mire, ¿no? Pero siempre con los ojos puestos en las letras, en la literatura, en estas conversaciones que nos dan el pretexto, ¿no? En este espacio lleno de libros, lleno de sabiduría, es como queremos nosotros estar frente a ustedes. La Gaceta que publicamos, pues ya no es posible hacerlo, porque bueno, el periódico, las revistas han mudado del mundo de papel al mundo digital, los libros también, aunque no tanto, pero ¿y nosotros? Los de entonces, que ya no somos los mismos, tratamos de adaptarnos, eso sí, a la Gaceta Palabrarte, que ahora es una página web. Y la página se llama cualojalviento.com. .com. Cualojalviento.com. Estamos ya también lanzando la página web y ahí vamos a compartir algunos textos vertidos desde los talleres, vertidos desde las propias creatividades de cada quien. Y bueno, ahora Cualoja al Viento es una plataforma literaria con doble misión. Es ser un escaparate para la creación literaria y un agente activo en el fomento a la lectura. Y Palabras al Aire es el espacio sonoro de Cualoja al Viento. Como en La Quinta Rueda, los temas a abordar son pretextos para discurrir, son provocaciones para divagar, para juguetear con las palabras, para perderse y encontrarse en el desafío de la creatividad. Se nos concedió volver, como diría el ausente. Desoímos a Sabina cuando decía: al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver, y volvimos, como las oscuras golondrinas, como las mariposas amarillas invadimos el ambiente. Y así pues, estamos de vuelta. Querido público, si usted me ve leer, no crea que es falta de respeto, sino porque estamos siguiendo cabalmente un guión que el amigo Vladimir Méndez hizo a favor de escribir
para este primer episodio y se titula Instrucciones para escribir poemas, cuentos, novelas, grafitis y menús de fonda. Así que somos Palabrarte. Comenzamos. Y vamos a lanzar, mis queridos amigos, la pregunta: ¿qué tienen en común escribir un poema, un graffiti, una novela, menús de fondas? ¿Qué tienen en común, mi querido Jorge? Aparentemente no tendrían nada en común, ¿no? Al menos una novela con un menú de fonda o con un graffiti, pero sí creo que... Y aparte me parece hasta cierto punto evidente, ¿no? No puede haber un acto creativo, ¿no? Que de alguna manera tenga un alcance estético, tenga un alcance filosófico, tenga un alcance que llegue a la sensibilidad, pues, del público, si no tiene esa valía creativa, pues, ¿no? Entonces, la novela, el cuento, el poema, el graffiti, son actos creativos, esencialmente, ¿no? Y creo que en términos generales eso es lo que tienen en común. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna cosa que sea más importante que la otra? Bueno, yo creo que ambos juegan con las palabras, ¿no? También podemos tener menús de fonda muy creativos, ¿no? Como te invito a comerte un caldo de pollo que sea más delicioso, ¿no? Que puedas respirar el aroma del pollo en las verduritas con un arroz. Si no estoy equivocado, los chefs titulan sus platos, ¿no? Sí. Claro, sí, Yo creo hay. Que ahí va en juego esa creatividad también. Claro. Una puesta a punto, digamos. Y un juego con las palabras, porque yo creo que esto tiene que ver con las palabras y tiene que ver con las letras. O sea, ¿dónde colocamos las palabras? ¿Dónde colocamos las letras? Para que esto tenga un sentido, para que esto nos lleve a algún lugar, que de repente me viene como la idea de que sean puertas o ventanas, ¿no? O que sean lugares por los que entramos, salimos, observamos otros mundos, otros lugares, otros espacios, y creo que en eso coinciden, porque también creo que sería muy pues que sería discriminatorio decir que hubiera una alta literatura y una baja literatura, o una literatura de segunda, cuando yo creo que a veces los menús también son una forma en que podemos hacer cosas maravillosas. Apenas estaba leyendo viendo una fotografía de un graffiti que me pareció fabulosa, que se burla de la IA, de la inteligencia artificial, y es un graffiti que está pintado en una pared y dice un chico con una gorra estilo neoyorquino, con fondos en azul y saltando en la patineta, ¿no? Entonces ya nada más trae la descripción para que lo genere la IA, ¿no? O sea, me hizo súper rebelde y súper creativo ponerlo en la pared, ¿no? O ese movimiento que existió hace unos años de poesía en las paredes también se me hacía súper disruptivo, ¿no? Y a lo mejor también esta parte que transcurre, digamos, por todas estas diversas estructuras, es eso que Octavio Paz llamaba, no recuerdo bien, pero es así como la sustancia poética de las cosas, ¿no? O sea, una persona, decía, un evento, un fenómeno, X situación, puede llevar a tener un efecto poético, porque conlleva esa sustancia, digamos, que genera entre felicidad, perturbación, asombro, revelación, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a esperar que cualquier menú de una fonda tenga esa sustancia poética, pero a lo que vamos es que... A menos que tengas mucha hambre. Sí, claro. No, ¿por qué no? O sea, idear un... ¿Se acuerdan que una vez en una biblioteca hicimos el planteamiento de una intervención para formación lectora, donde poníamos un menú, ¿no? Cierto. Y entonces poníamos entrada y poníamos ahí determinados autores, ¿no? O textos breves, por ejemplo, ¿no? Igual en los postres, ¿no? Y plato fuerte, pues poníamos obras así más extensas, densas, no sé, etcétera, ¿no? Y tenía sus nombres, la verdad no me acuerdo bien, pero sí. Esa era nuestra fonda literaria, ¿no? Sí, y creo que también te obedece mucho como
esta situación de retomar la palabra escrita, la palabra que tiene, creo que la palabra escrita y la palabra hablada tienen como distintos lugares, ¿no? Creo que van a lugares diferentes, aparte de que unos van a los oídos y otros a los ojos, pero como que nos tocan de maneras diferentes, esa posibilidad de releer y esa posibilidad maravillosa de equivocarte de palabra y meter la palabra que tú quieres en lugar de las que trae el texto, me parece también fantástica, porque es como una forma de encontrar algo que está ahí posiblemente en ti y que nos pasa mucho cuando leemos rápido, cuando queremos adelantarnos a algo. Creo que hay algo bien interesante de cómo acomodamos las palabras, qué nos despiertan las palabras. Creo que la literatura al final de cuentas también trata sobre lo que las palabras despiertan en los lectores, en las personas que leen, ¿no? Claro. Por ahí tal vez poco sería esa parte, ¿no? Que podemos encontrar en el graffiti, en un menú de Fonda. Además, en el graffiti hay un movimiento que se llama, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero sí eran como fragmentos que los grafiteaban, que los ponían en las paredes. Acción poética, ¿no? Acción poética. ¿No? Acción poética. Y bueno, fue un movimiento que lo adoptaron pues la muchos países. Visual de Bansky, ¿no? ¿Sí? Pues es el Bansky. Y es la oportunidad para poder expresarte, ¿no? Tanto en un muro físico, en un muro virtual, pues en una carta, o a través de las palabras al viento, como en este podcast, ¿no? Yo estaba pensando mucho en eso. Realmente, o sea, sí es el acto expresivo de quien escribe, pero ¿qué tanto los lectores encontramos en la expresión del otro lo que queríamos decir? ¿Qué tanto nos sirven como eso para lo que a mí me siento que me faltan palabras, porque no es que me falten, sino que a lo mejor no las ordené en ese sentido? Estoy pensando en esos momentos adolescentes de chicos y chicas que leían a a Benedetti, que de repente tiene sentido, ¿no? Como que logra decir eso que tú no sabes decir en ese momento, como que logra ese impacto de eso que tú no puedes poner en palabras en ese momento por cualquier razón. Pero creo que entonces la expresión es una expresión doble, la expresión del que escribe, en el acto de escribir, en el acto de lo que quiere decir, pero la expresión de quien lo lee y lo hace suyo, porque incluso puede darle un sentido, un significado diferente a lo que está leyendo, leerlo a otros niveles, a otros mundos, a otros contextos, y ahí colocarlo como otra forma de lo que está entendiendo, de lo que está buscando. Y así el graffiti, el menú, el poema, que creo que cada todos los que estamos acá nos encantan los poemas, cobran ese mundo, ¿no? Esa magia en la palabra. Y a propósito, hay una pregunta que también viene muy al caso. ¿Se puede enseñar a escribir o es pura inspiración? Porque Vargas Llosa afirmaba que no hay manual para aprender a escribir. Algo que los verdaderos escritores aprenden es por sí mismos. Lo dice claro en Cartas a un joven novelista, donde habla del estilo, habla del narrador y habla del espacio, el nivel de la realidad. Se enseña a escribir, es inspiración, esperamos a las musas, o nos sentamos, como diría Octavio Paz también, es más transpiración que inspiración. Pues no está de más esperar a las musas, ¿no? Pero no se puede enseñar a escribir, ¿no? La escritura se desarrolla, ¿no? En todo caso, se desarrollan las capacidades creativas y estilísticas, ¿no? Y la mejor manera de desarrollarlas es leyendo, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Como decía Humberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no? Montándose sobre los hombros de los gigantes, ¿no? que van antes, ¿no? Para ver un poco más allá. Y en ese poco más allá que veas, pues está tu enorme potencial creativo para poder expresarte en tu obra, digamos, ¿no? Pero eso no te lo va a enseñar nadie, eso es solamente la práctica, el oficio, ¿no? Lo que te va a desarrollar esas capacidades. Sí, creo que no se puede enseñar, pero... Y también depende mucho de la intención, creo. Hay textos que a lo mejor vienen de la pura inspiración, ¿no? Y que surgen de ese momento de inspiración y que a lo mejor el arrebato te lleva a lugares muy chingones, ¿no?
Estoy pensando incluso hasta en estos ejercicios que llegamos a hacer allá en la Casa de la Cultura, de estos ejercicios un poquito surrealistas que usaban Bertolt Brecht o Salvador Dalí, ¿no? De casi quedarnos dormidos y escribir en automático como una liberación del inconsciente, sí. Palabras, ¿no? Las imágenes, como... Claro, escribir borracho, ¿no? Sí, escribir bajo efectos de sustancias no lícitas. Entonces, yo también creo que tiene que ver con hay veces... Y creo firmemente que a veces escribimos ya, o las personas que escribimos, a veces escribimos también por impulso, que también es difícil ya quedarse sin escribir, o sea que de repente empiezas a escribir como que necesitas escribir, es como la persona que baila, que quiero hacer esa alegoría, como la persona que baila siempre va a estar bailando, puede que ya no baile en el grupo folclórico, puede que ya no baile danza clásica, pero cada que escucha música siente el impulso de pararse, de ir al baile. Yo creo que escribir a mí me pasa eso, ¿no? Como que siento el impulso de la escritura, no sé si es inspiración o es... Es el poema de Bukowski, ¿no? O sea, él dice que si vas a escribir es porque tienes un deseo, no sé, o sea, potentísimo, pues, ¿no? O sea, que sería la vocación, ¿no? Por la escritura, pero esas tremendas ganas de expresar algo, digamos, ¿no? Digo, eso de alguna manera se puede asociar con el asunto de la inspiración, más o menos. Más o menos, ¿no? Pero yo creo que eso es esencial también, o sea, no cualquiera va a desarrollar si no lo trae en la sangre, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es que ya viene lo otro, el oficio, ¿no? Uh-huh. El oficio y también la palabra que viene desde la tripa, ¿no? Lo que decían, ese impulso, esa provocación. Igual a mí me ha pasado de ambas maneras. Yo recuerdo un día que estaba yo en una fonda, curiosamente en una fonda, y de pronto me viene un impulso, pero me viene el tema de lo que iba yo a escribir. Pero fue tan grande, fue tan poderoso, que pedí ahí una pluma, no traía yo pluma, empecé a escribir primero el título, ¿no? de este impulso, y de ahí me empecé a desarrollar. Y por otro lado, también entrarle a la hoja en blanco, ¿no? De decir, es mucho más poderosa mi pluma que la hoja en blanco, y órale, y dale, ¿no? Y lo que salga. Si no gusta, si no funciona, pues entonces vámonos a otra cosa. Hace poco, escribiendo en un ejercicio que sale de esta mesa, precisamente, me obligué a hacer este ejercicio de la escritura, ¿no? Hay un momento en el que parece que hasta te atrofia el no escribir, ¿no? Pasa algún tiempo y como que se te olvida cómo empezar un texto, cómo empezar a trazar las palabras. Y me di cuenta que la primera mitad de todo el texto, que fueron aproximadamente tres fojas, la mitad de ellas no funcionaban. Y la segunda mitad a mí me parece que sí funcionaba. Entonces, creo que también tiene que ver la chamba, ¿no? La talacha, el arrastrar la pluma, el decirle a la hoja lo que tiene que escuchar el público, ¿no? Y que eso es básicamente ya el proceso creativo, digamos, ¿no? La producción, por decirlo así, del texto, ¿no? Y creo que eso es el tallerear, ¿no? El tallerear te ayuda a acomodar las palabras, ¿no? O sea, el tallerearlas te ayuda a acomodar las palabras. Estoy pensando en esta parte de el impulso, que hay veces es como vómito puro, pero que ya el tallerearlo le da forma, le da contexto, le da sentido, ya no sobra una palabra, ya no falta una palabra, ya no repito 7 veces sí, o estas cosas que muchas veces nos pueden estar sucediendo cuando estamos escribiendo. Y pensaba en esto, y ahorita me pareció muy, 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 muy rica la parte estilística, porque como dice, ¿no, Joaco?
casi hablas de una lucha épica entre la pluma y la página en blanco, pues ese es tu estilo, ¿no? De repente a lo mejor estoy pensando en otras personas que escribieron, hay que golpear la máquina como si la odiaras, ¿no? Entonces, ¿cómo son estos estilos? Hasta en esta conversación hay un estilo, hay una forma en que queremos, sí, en que acomodamos esas palabras y que tal vez ahorita no están tallereadas, pero que podrían tallerearse. Sí. Ahora usaríamos el término tallerear en un sentido muy amplio, ¿no? Porque, digamos, hay escritores que muy poco pasaron por un taller, digamos, ¿no? Y al final el taller, un taller literario, un taller de escritura creativa, etcétera, ayuda quizá a ampliar ciertos horizontes, ¿no? A poder contrastar ciertos estilos, a poder una serie de situaciones, pero que no son determinantes para el desarrollo propio del autor, ¿no? Al final, lo más que puede hacer un buen taller es generar muy buenos lectores, y con eso es bastante. El escritor se forja solo, digamos, ¿no? Y el taller es una buena ayuda. Yo creo que sí, siempre lo será, ¿no? Sí, porque también te da compañeros, ¿no? Sí, ya claro, no estás ahí, claro. Aunque te digan pero no, que... digamos, no es determinante en sí, ¿no? Para formar escritores, digamos. Me estoy acordando mucho de una imagen que alguna vez puse en un texto que estábamos tallereando, de la nalga metafísica de Dios. Entonces, yo muy chavito, ¿no? Yo muy joven. Yo recuerdo mucho cómo conversamos y que perdimos para ahí un par de minutos conversando sobre qué cosa era eso de la nalga metafísica de Dios. Entonces creo que para eso es tallerear en un momento dado. ¿Es como que Dios está en todas partes o todas las partes de Dios? Ya no entendí. Bueno. No, la parte más interesante, no sé, pues, ¿no? Pudiera ser. Nos encontramos en la biblioteca Blos del amigo Salvador Sánchez, que se encuentra en Fresnos 401, Colonia Reforma Agraria, frente a la capilla de San Antonio de Padua. Y queremos mencionarles que acabamos de tomarnos un rico cafecito, Jorge un americano, Héctor y yo un expreso doble, porque tienen una barra de café muy interesante, además tienen postres y un proyecto que se nos hizo hasta muy conmovedor, ¿no? El café suspendido, ¿no? El café suspendido, que es, si usted quiere invitarle un café a una persona que no necesariamente venga con usted, que sea un desconocido, pues usted pide su café aquí y paga un segundo café para que esta otra persona, independientemente del tiempo y del espacio, llegue y pida su café suspendido. Este es uno de los proyectos que están aquí en en Biblioteca Blos, amigas y amigos. A fin de mes estará aquí Tita Cuentacuentos. No se lo puede perder usted. Además hay talleres de iniciación de ajedrez, de literatura. También hay un ranking de ajedrez que también es muy interesante, porque vienen los jugadores, hacen el juego y van anotándose los que vayan ganando, y después hace una especie de torneo. Y los horarios son de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, un poema nace de la inspiración o del sudor. Sale caro ser poeta, Gloria Fuertes. Sale caro, señores, ser poeta. La gente va y se acuesta tan tranquila que después del trabajo da buen sueño. Trabajo como esclavo, llego a casa, me siento ante la mesa sin cocina. Me pongo a meditar lo que sucede. La duda me acribilla, todo espanta. Comienzo a hacer comida por las sombras. Las horas se me pasan sin bostezo. El dormir se me asusta, se me huye. Escribiendo me da la madrugada. Y luego los amigos me organizan recitales a los que acudo y leo como tonta, y la gente no sabe de esto nada. Y me dejo la linfa en lo que escribo, me caigo de la rama de la rima, asalto las trincheras de las angustias. Me nombran su héroe los fantasmas. Me cuesta respirar cuando termino. Sale caro, señores, ser poeta. Ustedes que son poetas y en el aire las componen, ¿qué podemos decir al respecto de esto que acabamos de escuchar de voz de Héctor? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les hace vibrar? ¿Qué les hace sentir? Jorge. Bueno, al final el que escribe lo hace porque lo necesita, ¿no? Pero
Por supuesto que sí, no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que ha sido toda la vida. Si ganarse la vida escribiendo poemas fuera fácil, pues sería muy padre, ¿no? Para mucha gente. Pero no es así. Y por un lado está el hecho de que no entra en un sistema de producción, digamos, rentable, ¿no? Este tipo de cosas. Y por otro lado, por esa misma razón y otras más, pues de muy poca gente gusta de estas situaciones o las comprende en términos generales, pues, ¿no? Por eso hablaba de leer prácticamente a solas, digamos, ¿no? Frente a un público presente y ausente al mismo tiempo, y ese tipo de cosas que se dan, ¿no? En Oaxaca hay o ha habido pocos espacios para la lectura, para el compartir poesía. Yo recuerdo uno, lo recordamos seguramente cada uno de nosotros, la Nueva Babel, donde los martes tenía su palomazo de poesía, ¿no? Que muchos llegamos ahí a compartir un mezcal y a compartir un libro, y algunos a compartir sus propios textos. Y también recuerdo que en algún momento cuando yo estudiaba comunicación, estaba haciendo una especie de investigación, en donde llegué al taller, precisamente al taller Palabrarte, a preguntarles a cada uno, ¿por qué escribes? Y las respuestas fueron lo mismo poéticas que desde la necesidad, ¿no? Desde el impulso, desde la creatividad misma, ¿no? Desde la necesidad de decir algo. Me estoy acordando mucho de un poema, creo que era un poemario de Francisco Hernández, que tenía una cintilla, ¿sí? Que así como salían las cintillas de los bestsellers, ¿no? De 7,000 libros vendidos, y ese de Francisco Hernández tenía menos de 5 ejemplares vendidos en toda la República Mexicana, ¿no? Hay un gran poeta, sí, creo que veracruzano. Pero que precisamente es eso, ¿no? ¿Quién lee poemas, no? O sea, a veces yo creo que los que escribimos sabemos que escribimos para la nada, ¿no? O sea, para que se quede ahí o para que alguien lo descubra algún día. Pero por eso es importante el desarrollo de la cultura lectora. Claro. Pero bueno. Y eso me encanta, pero me estoy acordando también de una vez, no sé si te acuerdas, con Vivian Abenshushan, que hizo un texto maravilloso del último lector, que era un niño que leía escondidas debajo de las sábanas, y que un día lo descubren, ¿no? Que era el último lector que quedaba en el mundo, ¿no? ¿Qué pasará el día que quede el último lector? Y cómo quedan esos libros ahí guardados, esos textos escritos para que alguien algún día los descubra y puedan tener un sentido diferente al que escribió o al que tuvo en un inicio. Creo que a todos nos ha pasado encontrar un texto como en ese sentido. Porque creo que los poemas nacen ahí de algo que queremos decir, aunque tal vez no sepamos qué es lo que queremos decir. ¿Sabemos lo que queremos decir cuando escribimos? Que no, yo creo que la mayor parte de las veces no obedece como a un saber, ¿no? O no sé. Hay de todo tipo de experiencias en términos del proceso creativo, ¿no? Los autores, ¿no? Pero, sí. Y además depende también del momento, pero en general casi siempre hay una especie de proyecto, pues, ¿no? Específico. De ahí el proyecto puede ir derivándose hacia muchas vertientes, etcétera. Y a veces lo que se pensaba hacer originalmente, pues no es el producto, digamos, ¿no? Tal cual. Sí. Uh-huh. Es la más de las veces que lo que sucede. Traes una idea preconcebida, traes un proyecto, si se puede llamar así, y de pronto sale otra cosa que ni siquiera tú te hubieras imaginado que pudieras plasmar en el papel, ¿no? Juan Goytisolo afirma que un poema nace de la idea, en el soplo, sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones. Pero hay que trabajar la idea, pulir las palabras. El oficio del poeta, José Agustín Goytisolo. Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema y después, igual que un artesano, separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura. Así es el viejo oficio del poeta, que comienza en la idea, en el soplo sobre el polvo infinito de la memoria,
sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre. La materia del canto nos lo ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. Sí, porque no basta con tener una idea, una pasión, un sentimiento. De acuerdo con Fernando Pessoa, puedes sentir un dolor, pero para que sea un poema, tienes que moldearlo, fingir que es universal. Autopsicografía de Fernando Pessoa. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Y en el dolor que han leído al leer sus lectores, vienen no los dos que él ha tenido, sino solo el que no tiene. Y así en la vida se mete distrayendo a la razón y gira el tren de juguete que se llama corazón. Qué pedazo de poema es ese. No, ese es de los que se quedan para siempre. O sea, lo que lees no es el dolor del poeta ni el que él imagina, sino uno más, ¿no? Uh-huh. El que no tiene. El que no tiene. El que no tiene, sí. El que evoca el lector. Por ser el lector. Sí, claro. Sí, no. Sí, creo que eso pasa cuando estamos intentando escribir un poema. Esto que hablábamos, ¿no? De que hay veces tenemos la idea de qué queremos decir o hacia dónde queremos ir, pero que no tiene que ser lo que la otra persona pueda entender, descifrar, encontrar en el texto. Y hablé del poema, pero creo que también pasa en la novela o pasa también en el ensayo. Que aunque la idea la tengamos clara, que resuena en el lector, la lectora, hacia dónde la lleva, ¿no? Hacia dónde se evoca, porque a lo mejor estoy pensando en esas novelas enormes que de repente te quedas con una frase o con un capítulo específico, que toda novela es hermosa, pero que te quedas con una parte que a lo mejor para el autor no era la principal, pero que es la que te resuena, la que te queda ahí como vibrando, ¿no? Como esa parte. Sí, vibran y de repente los personajes pareciera, esto lo he escuchado de algunos novelistas, de pronto los personajes como que quieren vivir su propia vida dentro de la historia. A mí me sucedió cuando estaba yo escribiendo una obra de teatro, llega el momento en donde tengo que escribir el final, el desenlace que tendría que ser así monumental, por todo lo alto, pero me quedé corto, yo sentí que me quedé corto. En fin, lo dejé así y hay de repente cosas que vienen en el ensueño y en un ensueño me vienen las frases precisas, la sonrisa perfecta, no, me vienen las frases precisas que el personaje dice y con eso da un cerrón maravilloso, pero no lo hice yo, lo hizo el personaje. En un ensueño quizás se me metió en la cabeza, en las ideas, quiso colar para tomar vida y decir lo que en realidad quiso decir, no lo que yo quise decir, ¿no? Entonces fue muy interesante, muy padre, muy evocador, ¿no? Digno ahora, de una sesión de terapia, ¿no? O de espiritismo, ¿no? Porque además era un personaje que vivió, un personaje histórico, ¿no? De psicoterapia, sí. Sí, creo que tiene mucho que ver esa parte de lo que escribimos, lo que resuena, y cómo cuando tenemos una idea, no se trata solamente de decir la idea, sino del cómo decimos la idea o desde dónde la decimos. Estoy pensando en ese libro de Luigi Amara, de En Vez, que describía las cosas que del otro lado, ¿no? De donde no se veían, y recuerdo que tenía que escribía en algún texto sobre los chicles abandonados debajo de una mesa, ¿no? Entonces creo que era muy interesante, ¿no? ¿Cómo vamos a escribir la idea? ¿Cómo vamos a sacar esa idea? ¿Y por qué no? Para darle sentido a el tema de este episodio, instrucciones para escribir un poema. Quizá pudiéramos echar mano de Vicente Huidobro, ¿no? Arte poética de Vicente Huidobro. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea.
y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios, el músculo cuelga, como recuerdo, en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza, el vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Creador. Justamente por eso, ¿no? Sí. Creador de escenarios, De mundos. de tiempos, de espacios, Sí, de vidas. ¿no? De todas estas circunstancias que les dan la posibilidad a los personajes de poder vivir, sobrevivir. En su ensayo La creación pura, publicado en 1921, Vicente Huidobro explicó el origen de esta concepción y dice: esta idea de artista como creador absoluto del artista Dios me la sugirió un viejo poeta indígena de Sudamérica, Aymara, que dijo: el poeta es un dios. No cantes a la lluvia, poeta, haz llover. Que sus lágrimas lluevan y nos provoquen un diluvio en el corazón, que sus olvidos, sus risas, sus recuerdos, sus tristezas sean palabras al aire, como este podcast, hojas al viento, como este proyecto, que encuentren una lectora, un lector. Quisiera aprovechar este espacio para invitarles a que pues compartan también sus versos, sus textos en nuestra página web cualhojaalviento.com, y también les quiero suplicar, proponer que compartan este podcast, que se suscriban, que le den manitas arriba, que patrocinen, por supuesto, unos mezcales para que estos 3 tristes poetas puedan seguir conversando con todos y todas. El graffiti, por definición, es una acción contestataria, un acto de resistencia. Echa mano del anonimato, se apropia de una pared ajena, la vuelve colectiva. Es literatura urbana, subversiva, performática, híbrida. Puede combinar texto e imagen, una firma, un tag. Es caligrafía de alcurnia. Un graffiti es por defecto político. Ven, seremos. Se podría leer en una pared cualquiera de la urbe que se autonombra Ciudad de la Resistencia. Aunque habite un muro entero, bien cabe en 140 caracteres como en un tuit, o en 17 sílabas como en un haiku. El graffiti es intertextual, como poesía culta, pero con mucha calle. Es efímero como la vida o como un rayo. Es decir, como un cuento, porque un cuento es un rayo en medio de una noche de tormenta. Estalla de repente y nos golpea, llama nuestra atención sobre un instante, sobre un rasgo de la realidad que se ilumina por un breve espacio de tiempo y se queda retumbando en la memoria. Nos noquea, como diría Julio Cortázar. Por cierto, Cortázar tiene un cuento espléndido que se titula Graffiti. Esta vez no lo leeremos, pero se lo recomendamos muchísimo. Está en el libro Queremos tanto a Glenda y se encuentra fácilmente en internet. Si un cuento es un relámpago y un graffiti es un grito en la ruidosa calle, ¿cuáles son las instrucciones para escribir uno u otro? Yo me quedé pensando en el cuento, en la historia del grafitero que escribe el graffiti, ¿no? En ese proceso es una historia deliciosa el salir a la calle a desafiar la calle, a desafiar a veces el barrio, a desafiarlo todo, porque no nos imaginábamos en un inicio incluso un graffiti como un poema, como un cuento, como un texto, sino tenía que ver más con lo contestatario, con esto que decías, del choque, del reclamo, del venceremos, del venceremos. Entonces, se me hace súper interesante, porque ¿qué pasa por la cabeza de la persona que decide que ese día, esa noche, va a pintar un graffiti? ¿Qué emoción hay al sostener la lata de spray?
qué plan hay en su cabeza al trazar esos ojos que van a mirar desde la calle a todos los transeúntes. O sea, creo que ahí hay algo de un muralismo extremo, de un escondite, de lo prohibido, y que me encantaría como cuento esa experiencia de como cuento corto, ese grafitero, ¿no? Con esas manos, si sudan o no sudan, con los ojos que les toca un poco de tinta o no, de pintura o no, con los tenis si se manchan o no, y si corre o camina o disfraza la mochila. Creo que serían cosas ahí muy interesantes, que creo que escribir un graffiti entonces tiene que ver con ser muy contestatario, con estar con no estar de acuerdo con todo, y que las instrucciones para escribirlo serían tendrían que ser sé cuidadoso, sé cauteloso, ¿no? Escóndete lo mejor que puedas, vuélvete amigo de las sombras, esconde la lata, aprende a manejarla y practica correr de vez en cuando, ¿no? Para que no te vayan a alcanzar. Yo hago un graffiti y me alcanzan en 2 cuadras, ¿no? Bueno, una. Sí, tienes razón, no creo que pueda correr más de una. El cuento es más contenido, digamos, ¿no? Aparte de... hablo de contención, contenido en el sentido de una estructura que, a pesar de ser breve, o que pueda ser muy breve, y que pueda ser inmediata o rápida, veloz, como un rayo, ¿no? Decías. En el caso del graffiti es el lenguaje furtivo, ¿no? También, ¿no? Es como tiene que ser algo breve y tiene que hablar y recuperar de las cosas, algo de las cosas que pasan, ¿no? Como un haiku anarquista, una cosa así. No sé. Oye, podrían ser los poemínimos grafitis, ¿no? Claro, pero por supuesto. O el cuento de Cortázar del dinosaurio. Sí. Porque además el grafiti tiene una función esencial, que es como eso que alguna vez hicimos con la página 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era un periódico mural, ¿no? O sea, esa visión en la pared, ¿no? Ese mural de palabras en este caso. Y es eso, es visitar la página, una idea revisada ahí, vista, observa, al paso, ¿no? Ese es un graffiti. Obviamente tiene que dejar una impronta, ¿no? Una impronta sensible, ¿no? Sí, claro. Y cuando despertó, el graffiti ya estaba ahí, ¿no? Sí, exacto. Sí. Eso estaba yo pensando en esos microcuentos, ¿no? Que son también maravillosos. Creo que estaba yo buscando aquí de quién es ese cuento maravilloso de se venden zapatos de bebé jamás usados. Me parece increíble, ¿no? Dolorosísimo, ¿no? Entonces, no sé si de la ternura al dolor o no sé. Sí, o sea, la imagen es poderosísima. Sí, claro. Y encontrarla como graffiti sería interesantísimo. Sin duda, para hacer grafitis hay una instrucción insoslayable. Si vas a grafitis, hágalo rápido, antes que llegue la Guardia Nacional. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. Sabemos que este texto es una de las obras inmortales de don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? El Quijote de la Mancha, que son las primeras páginas. Sí, por acá está, por cierto, ¿no? Que son de las primeras páginas en donde está relatando el espacio de la hacienda de don Alonso Quijano y pues su propia fisonomía y todas las demás, ¿no? Pero como en una buena fonda, una novela se cocina a fuego lento, con ingredientes cotidianos. Pero, ¿cuál será la receta? ¿Cómo se mezclan los personajes en el espacio-tiempo, el conflicto, la ficción, la realidad? ¿Será como escribir una novela? ¿Será que escribir una novela será como hacer un mole? ¿La sazón es eso que llamamos estilo? Una buena novela, como un buen menú, va por tiempos. Muchos escritores coinciden en que es un buen inicio, que un buen inicio es fundamental para una novela. Se necesita una buena entrada. ¿Qué opinan?
Pues sí, claro. Bueno. No, sí, está chido. Estoy de acuerdo. Sí, ese... No sé, de por sí un texto bien escrito va a estar bien escrito desde el principio hasta el fin, ¿no? Que es una buena entrada, ¿no? Claro, el autor puede revisar ahí entre una manera en la que comenzó su texto y otra forma y tratar de encontrar la más adecuada, ¿no? Estoy pensando en Los Detectives Salvajes, por ahí de Roberto Bolaño, como toda la entrada que él tiene, que no son 10 hojas, sino es una entrada larga, de muy largo aliento, por decirlo de alguna manera, y cómo de repente viene esa apertura, ese quiebre, como muy al estilo giro de tuerca en una película gringa, si quieren, pero cómo viene ese giro de tuerca de repente de que se convierten en los detectives salvajes, ¿no? Entonces creo que las entradas son muy importantes, y creo que en una novela son muy importantes porque tienen que atraparnos. O sea, para mí el gran problema de la novela es la extensión de la novela. No soy un ávido lector de novelas, soy fanático del cuento corto y el poema, y tal vez porque los puedo leer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, como ese niño de que decía Vive Gabenshushan escondido por ahí, ¿no? Como El acto prohibido, Rápido, el graffiti. No soy un gran lector de novelas, pero creo que para mí es muy importante que la novela nos atrape en esa entrada, como que la apertura, no hablo de los 3 segundos de un TikTok, sino como que la apertura, las frases de apertura nos logren ese impacto, nos logren jalar, ¿no? Nos logren apresar, que ya no puedas soltar, porque después cuando ya pasas la entrada, ya no puedes dejar el plato fuerte, y a lo mejor hay veces la entrada es mejor que el plato fuerte. Me ha pasado en varios restaurantes, pero ya te quedas, ¿no? O sea, una vez pasada la entrada ya te quedas, ya no te vas. Esa combinación de sabores, de aromas, de entrarle a los platillos con todos los sentidos, ¿no? Claro. Ahora ya... Eso es la novela, ¿no? O sea, es el mundo sí. condensado, o bueno, la posibilidad de un mundo condensado en una historia, ¿no? La experiencia, ¿no? Ahora se habla de la experiencia en el arte culinario. Y definitivamente la experiencia en la literatura, pues lo es todo. Sí. Fíjense, es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero, dueño de una gran fortuna, siente un día u otro la necesidad de una mujer, que es un texto de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Voy a pasar aquí algunos datos, no, más que datos, son estas frases icónicas de los inicios de las novelas, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? De 100 años de soledad. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. El extranjero de Albert Camus, ¿no? Era un día frío y brillante de abril y los relojes daban las 13 de 1984. Todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. Ese es brutal. Ana Karenina. Esto se los estamos dando nada más como entrada para que les dé apetito, ¿no? Claro. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. A mí esa me atrapó de una manera increíble, ¿eh? O sea, sí fue así de... Sí, fue así. ¿Qué es esto, no? Aquí viene algo bueno, ¿no? Esto va a ser importante en mi vida, ¿no? Sí, más que una invitación al viaje, es una obligación al viaje. Y creo que tenía razón. Sí. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita, de Vladimir Nabokov. Bueno, en las puras entradas me acabo de acabar el mezcal, pues, o sea, me emocioné. Salud por eso. Pues nada más imagínense si con estas frases
son las entradas, o sea, ¿cómo estará el plato fuerte, no? Sí, claro. O el postre. Pues decías la experiencia no sé cómo lo dijiste. Del lo arte dijiste culinario. no, de la lectura, ¿no? Pero también antes es la experiencia, no, perdón, dijiste la experiencia de la escritura, ¿no? Pero antes la experiencia de la lectura, pues, como parte de la conformación de ese horizonte, ¿no? Que te permite llegar a la experiencia de la escritura, ¿no? A tu experiencia. Sí, porque tienes que empezar a escribir como alguien, ¿no? Creo que todos hemos intentado empezar a escribir como alguien. O sea, como hemos intentado de repente también como, a ver, esta frase que dijo, ¿cómo la hago mejor, o cómo la hago peor, o cómo la hago mía? Sí, son las famosas influencias, ¿no? Que no plagio. No, claro, o sea, hay una especie de corte, digamos, que tiene una línea ahí, descendente, ¿no? Hacia los autores que has leído, que te han gustado, y de quienes has retomado ciertos rasgos estilísticos, ¿no? A mí me pasa mucho que regreso siempre a los mismos autores. Que de repente intento meterme en nuevos textos, pero me regreso como a los de siempre, ¿no? Como que hay algo ahí que todavía no descubro. Y me estaba yo acordando de un grupo de amigos que leían precisamente a Juan Rulfo, y que tenían 4 o 5 años releyendo Pedro Páramo, ¿no? Y encontrando cada vez más y más cosas. Claro. Era fantástico. Sí. Porque mientras más vas madurando, aunque no somos aguacates para estar maduros o pasados, pero sí, efectivamente, mientras vamos viviendo, mientras vamos teniendo más experiencias, mientras vamos conociendo más el mundo, empezamos a comprender también los mundos de los personajes, de las novelas, de las relecturas, que, como decía Héctor, caemos nuevamente en esos autores. A mí me pasa con Lorca, por ejemplo. Estamos en la fecha en la que estamos grabando este podcast, precisamente es el aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca, ¿no? Bueno, es un día después, pero digamos que hoy es el día del onomástico. Fue un 18 de agosto de 1936 cuando lo matan, ¿no? Le quitan la vida en esta vorágine que se llamaba Guerra Civil Española por muchos hechos, ¿no? Pero queda ahí, ¿no? Queda ahí la obra, queda plasmado como imperecedero recuerdo, como tantos y tantos clásicos. Hoy los llamamos clásicos porque quizá el volver a caer en sus textos, volver a caer en su obra, los convierte en inmortales, ¿no? Hay pasajes literarios que son todo un manjar, como La Magdalena de Proust, o las codornices en pétalos de rosa que se sirven en como agua para chocolate. Pero si una novela necesita una buena entrada, un menú necesita nombres que atrapen o que nos engañen, como toda buena literatura. Si no, ¿cómo nos comemos unos tacos sudados? ¿Cuál sería la receta para describir platillos de un menú de fonda? No nos referimos a esos nombres ridículos por pretenciosos para explicar un taco de chicharrón en salsa verde que sirven en restaurantes que van del snuff a lo naif. Más que un buen plato, son un buen meme, ¿no? ¿Cómo describirían un caldo de piedra? Y los duelos y quebrantos, mole de caderas, huevos divorciados, ropa vieja, pan de muerto, mole de olla, amarillo, verde. El quesillo, más que literatura, sería un tratado sociológico de la realidad oaxaqueña. Como no hablamos del ensayo y ya nos vamos, les leeremos un textito, un ensayo de Gabriel Said que da instrucciones, pero no para escribir, sino para leer. ¿Cómo leer en bicicleta? Para montar en bicicleta es preciso no tener miedo, sujetar el manillar con flexibilidad y mirar al frente y no al suelo. Enciclopedia Espasa, artículo bicicleta. Siguen detalladas instrucciones para el pie izquierdo y el derecho, para evitar irritaciones, prostatitis, para los neurasténicos, así como advertencias si los riñones no funcionan bien
y reflexiones sobre las aplicaciones que este rápido medio de locomoción pudiera tener en la guerra, tales como la creación de cuerpos de infantería montada en bicicletas. Lo que no viene es cómo seguir tan largas instrucciones, si han de aprenderse de memoria o ser leídas en voz alta por un amigo que lleve el pesadísimo volumen al galope, él a pie y uno en bicicleta, o si ha de ponerse un atril sobre la misma para ir leyendo. No hemos podido contener la risa. No hemos podido contener la risa. Se oye un largo ch y todos en la sala nos miran. ¿Sí? Fue una profanación. La bicicleta se hizo real. Nos hizo reales. Entró bárbaramente como a caballo en una iglesia. Pero si leer no sirve para ser más reales, ¿para qué demonios sirve? ¿Para qué demonios sirve? Y pues con esta nos despedimos, querido público. Quiero darles las instrucciones para que este podcast sea un éxito. Primero denle like, después suscríbanse, después compartan, después comenten, no necesariamente en ese orden, pero sí es muy importante que cubran todos esos requisitos para que este episodio y los que vienen lleguen a los oídos, a los ojos, al corazón. Muchísimas gracias, querido Jorge Orozco. Gracias, Joaquín. Gracias, Héctor. Héctor Valle, muchas gracias. Salvador Sánchez, que está por acá, que nos abrió el espacio de Biblioteca Blos, que se encuentra en Fresnos 401, Colonia Reforma Agraria, frente a la Capilla de San Antonio de Padua. Muchas gracias. Gracias por el café, gracias por la compañía, gracias Vladi por este manjar que fue tu ensayo, luego guión, que pudimos disfrutar y pudimos estar en esta conversación con todos nosotros, con el público. Yo soy Joaquín Maldonado, Vladimir Méndez ahora en los controles. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto.